Gracias, Loreto. Gracias también a Jan, que está ahí coordinando y nos está acompañando hoy. Agradecerles a todos la presencia. Voy a partir ahora, voy a iniciar la presentación, compartiendo pantalla. Ahí debería verse. Bueno, para los que también se vienen ahora incorporando, nuevamente agradecerles la participación. Creo que es muy decidor estar haciendo esto a través de un laptop, de una máquina, que es el tema que me ha apasionado por los últimos 2-3 años. Y les quería compartir un montón de aplicaciones y potencialidades que nos puede entregar los medios emergentes, en especial la robótica social, en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Aquí tenía un esquema de lo que voy a tratar hoy. En primer lugar, como esta es una videoconferencia de comunicaciones, voy a centrarme en ese aspecto también al inicio de la charla, sin llegar a ser demasiado técnica, pero me parece interesante partir con comentarles qué son las tecnologías emergentes y por qué es que son importantes en nuestro contexto comunicacional. Les voy a hablar de algunas teorías principales que se han gestado para explicar este fenómeno de cómo nos comunicamos con las máquinas y qué podemos obtener también de ellas. Me parece también súper importante comentarles las reacciones humanas, lógicas, naturales, que sentimos cuando hablamos de robótica. Hablar de robótica nos despierta distintas emociones, nos despierta a veces alguna aversión, otra gente está muy entusiasmada, entonces creo que también pertinente como una introducción a la charla, hablar de estas sensaciones, porque aparte son relevantes para el fenómeno del cual voy a hablar. Y luego ya a la mitad de la charla en adelante voy a referirme a, bueno, hay un uso funcional de la robótica y un uso más social de la robótica. Esta charla obviamente tiene el fin de comentarles más la parte social. Sin embargo, cuando estuve investigando sobre este tema para esta charla, la parte funcional es donde más hay aplicaciones en este momento en Chile. Entonces, también es relevante en nuestro contexto que estamos viviendo de pandemia, donde las personas están aisladas, donde cuando hay alguien, digamos, contagiado con coronavirus en los mismos hospitales, ya quien los trata corre riesgo al acercarse a esa persona. Y finalmente también hablar de los desafíos de la robótica social, porque, bueno, yo soy una investigadora que me declaro, soy entusiasta del fenómeno, pero también como científica hay que ser críticos también y hablar de las potencialidades, pero también de los desafíos. Con respecto a las preguntas, y a mí me interesa mucho y estoy súper entusiasmada con toda la participación y su presencia, y también me interesa mucho poder escuchar lo que ustedes piensan, las preguntas que ustedes tienen. Entonces, al final de la charla vamos a dejar unos 20 minutos para sus comentarios o preguntas. Ahora, si yo voy hablando y tienen alguna pregunta que tenga que ser muy específica de la slide, de lo que estoy hablando, pueden hacerlo y a lo mejor Loreto me puede hacer llegar una pregunta muy rápida por claridad, por ejemplo, si algo no quedó claro. Pero bueno, vamos a idealmente tener una conversación. Y antes que empezar, también comentarles que, de nuevo, soy una entusiasta del tema, pero tampoco es mi idea, digamos, llegar con una receta y decir esto es la solución, esta es la panacea, sino que lo que me interesa a mí de la robótica social es lo que nos despierta, todas las preguntas que nos despierta y todo el campo de investigación que está pendiente de este tema. Entonces, voy a partir. Ahí tenemos en esta slide cuáles son las tecnologías emergentes. Algunos estarán más familiarizados con una que otra.
Entre ellas, por ejemplo, podemos contar la realidad virtual, la idea de conectarse como la persona de la primera foto, ver otras realidades. También tenemos los agentes conversacionales virtuales, que también son conocidos como chatbots, que básicamente son cuadros que uno ve, por ejemplo, en Chile se utilizan mucho en contexto del servicio al cliente. Ese chatbot que ustedes ven, Amanda, es de Falabella, por ejemplo. Cuando uno se conecta a Falabella, aparece al tiro Amanda y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y ahí también ella misma dice, conoce las medidas que hemos adoptado sobre la entrega de compras a raíz del coronavirus. Luego la idea es que la persona va cliqueando y obtiene una cierta interacción, y hay bastantes investigaciones sobre qué tan útiles son los chatbots en contexto del servicio al cliente. Y también, bueno, los robots sociales. Abajo ustedes ven un modelo de muchos. En realidad, en el mundo actualmente hay más de 200 modelos de chatbots, perdón, de robots sociales. Hay una enciclopedia muy interesante de Stanford donde están listados todos los robots sociales que existen hasta la fecha. Ahora, cuando hablamos de los robots sociales, me gustaría que ustedes ahora pensaran en su propia imagen de lo que sería un robot social, porque eso es muy importante, esa imagen, ese modelo mental que tenemos de los robots. Por ejemplo, de las películas que hemos visto, la mayoría tiene una aproximación a través de películas o libros, los libros de Asimov, por ejemplo. ¿Qué es lo que se nos ocurre cuando pensamos en un robot social? En general y hasta ahora, cuando alguien le habla de la palabra robot, se nos viene a la mente la imagen de la izquierda, es decir, robots industriales. De hecho, la palabra robots viene de una palabra checa que significa trabajo arduo, trabajo duro. Y esto es, bueno, la idea de Ford, de la industrialización. Ahí también vino el miedo de nos van a robar los trabajos. Sin embargo, ahora en el último tiempo, digamos, en los últimos 10 años, la robótica ha tenido un avance bastante importante y se han logrado robots que sean capaces de hablar, que sean capaces de responder, que sean capaces de mirarnos, de decir cómo estamos. Y en realidad eso es un robot social. La parte social ya lo dice todo, o sea, tiene que ver con la interacción que podemos generar con ellos. Siendo yo doctora en las comunicaciones, por supuesto, quería comentarles, digamos, cuál es lo que a mí me motiva a estudiar este tema, es realmente qué es lo que es la comunicación entre humano y máquina. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo la podemos definir? Ese yo creo que es un primer paso, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta y que tiene bastante respaldo hasta ahora entre los académicos, que es la creación de significado entre humanos y máquinas. Creación de significado, eso significa que para lo que, por ejemplo, cuando yo me comunico con un robot, que a todo esto tengo el robot de mi video, no sé si algunos vieron el video, pero lo tengo acá, cómo yo me comunico con este robot, lo que yo hablo, lo que yo siento, lo que el robot me responde y cómo yo reacciono a este robot o a otro, tiene que ver con el significado que yo le doy a esa interacción. Sabemos que la comunicación ha sido definida de diversas maneras y va mutando también la definición. Desde que partieron los mass media, los medios masivos, se entendía comunicación una cosa y ahora estas definiciones están en el proceso de ser hechas, que es lo que también es muy apasionante de este campo. Estamos descubriendo lo que es la interacción humano-máquina. También a partir de esa definición, quería yo comentarles, y para que podamos entender bien también el resto de la charla, lo que se habla en el campo cuando estamos hablando de la comunicación máquina-humano, qué conceptos o variables clave son los que nos van a importar para entender mejor el efecto de estos robots. Entonces, una variable que es muy importante comprender y que es muy atingente a lo que estamos viviendo hoy, digamos, a través de Zoom, que ustedes me están escuchando, ¿verdad?, a través de Zoom, es el concepto de presencia social. ¿Qué es lo que es eso? Es básicamente, bueno, hay muchas definiciones también,
pero una que está bien establecida que a mí me gusta es que es el estado psicológico en el cual los actores virtuales sociales, por ejemplo, yo también ahora en este momento soy un actor virtual social para ustedes, porque yo les estoy hablando a través de una pantalla. Si ustedes experimentan que yo soy real, eso significa que yo tengo un grado de presencia social para ustedes. Esto puede ser de manera sensorial, es decir, me pueden estar escuchando, ¿verdad? Puedo yo, si tuviéramos una realidad virtual y yo tuviera los lentes y ustedes también, y tuviéramos unos guantes, en los cuales yo con el guante pudiera de alguna manera sentir que yo los toco a la distancia, también eso es sensorial. También puede ser sensorial virtualmente, pero también puede ser no sensorial, que quiere decir cómo ustedes me experimentan, digamos, cómo están sintiendo la charla, les hace sentido, les interesa, y qué tan real yo me vuelvo para ustedes en el ambiente en cual ustedes están. Eso es presencia social. Después, hay dos tipos principales de presencia social. Uno, las definiciones de Lombard and Deaton, es que es dentro del medio, que quiere decir que los usuarios de medio, por ejemplo, supongamos estamos viendo una película, una serie en Netflix, estamos respondiendo a los signos sociales presentados dentro del medio. Entonces, yo estoy mirando a un actor interpretar a mi actor favorito, esto lo estoy viendo interpretar Doctor Strange, y yo de repente me sumerjo en la película y creo que él tiene un grado de realidad para mí lo que ocurre en la película. Eso es estar presencia social dentro de un medio. Esta idea de dentro y fuera del medio es súper, muy relevante para la robótica, que después les voy a comentar por qué. También está el medio como actor social, que esto es donde cae la robótica, que es cuando el medio presenta señales sociales, los individuos lo perciben no como un medio, sino como una persona real. Tal vez aquí alguno puede decir, bueno, claro, un robot no es una persona, evidentemente, pero de que en algún momento cuando tú interactúas con un robot se vuelve un ente, una entidad, que no te está hablando en un medio, sino que es el medio, es el comunicador. Como podemos ver ahí en la foto, esa persona, también esa foto nos puede despertar distintas sensaciones, distintas emociones. Esa persona, esa mujer está sintiendo la copresencia. De nuevo, la idea de presencia social es muy importante en la robótica. ¿Y por qué? Porque nos da la sensación de estar en la compañía de alguien más, la copresencia. En este momento nosotros tenemos una especie de telecopresencia, dado que estamos juntos en un espacio virtual. No estamos juntos físicamente, pero estamos juntos en un espacio virtual. Ahora, les quería también comentar, como para comparar, ¿verdad? Que siempre en los estudios de comunicación, la comunicación cara a cara es como le llaman el estándar dorado de cualquier tipo de otra comunicación. Siempre se le compara la comunicación en línea con la cara a cara, la comunicación de la robótica social con la cara a cara. Se dice, muchos académicos dicen que el mayor nivel de presencia social se adquiere al estar físicamente presente con alguien. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico nos facilita códigos de comunicación, ¿verdad? Nos permite sonreír, nos permite acercarnos a alguien, nos permite tocar a alguien, nos permite movernos, tocar a alguien, tener una postura. Ahora, de todos los medios de comunicación que conocemos hasta ahora, los robots sociales también, y muy importantemente, tienen un cuerpo. No son sin cuerpo, como podría ser un chatbot. Un chatbot está en la pantalla, ¿verdad? Y yo veo que está en la pantalla, pero el chatbot no me va a tocar, el chatbot no se va a acercar a mí. A lo mejor hay un avatar que me sonríe, pero eso puede ser distinto de un robot que me está aquí mirando, como este, por ejemplo, y me sonríe, y me habla, y puede mover los brazos. Entonces, esa sensación de presencia social que tiene un robot social es muy importante para entender los efectos que puede tener en nosotros. Luego está la pregunta base, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un robot social? Obviamente, tenemos distintas imágenes, como les decía, mentales ya de los robots. Si alguien vio la película WALL-E, o si alguien vio la película Yo Robots, tiene distintas
concepciones, y si alguien vio Star Wars, que creo que la mayoría, espero que la haya visto, ahí creo que, por lo menos a mí me gusta mucho la definición. A veces me preguntan a mí qué es un robot social. Para responder en corto yo les digo, bueno, es como un citripio. Porque el citripio, bueno, es un robot antropomorfo, tiene forma humana, ¿verdad? Tiene brazos, piernas, cabeza, ojos, cara, puede comunicarse y es bastante apto para responder y es útil. Tiene una sensación de utilidad para los que, bueno, los que lo conocen, él intenta ayudar. También tiene un grado de comicidad también. Arturito también es un robot, por supuesto, pero ahí tenemos una diferencia clave que también es muy importante cuando estudiamos la robótica social, son las características, o sea, la morfología de los robots sociales, nos va a determinar mucho lo que sacamos de los robots sociales. O sea, un tamaño como el del Arturito tiene una especie de efecto diferente, ya sea por su tamaño, ya sea por cómo habla. Ahí creo que Kike levantó la mano. Sí, muy cortita la pregunta, pero ¿el robot social es porque asemeja un humano o es porque se comunica con humanos, lo social? Esa es como la pregunta. ¿Por qué es lo que lo hace social? Eso. Lo que lo hace social es la parte de interacción, por supuesto, la parte de comunicarse con algún código comunicacional. Ahí tenemos una definición que es un robot capaz de interactuar con humanos de manera similar a cómo nos comunicamos nosotros. Es una definición bastante amplia, pero en realidad, como los tipos de robots son bastante amplios también, es bueno tener una definición un poco abierta, así como un paraguas, en verdad. Ahora, ¿cómo debería ser un robot social ideal? Los científicos también han debatido bastante sobre esto. Y aquí, alguien tiene prendido el micrófono, parece. Lore, tú puedes ir silenciando también. Ya, gracias. No sé. Ok, entonces, ¿qué es lo que debería ser un robot social de alto orden? Es expresar y percibir emociones, comunicarse con un diálogo de alto nivel, o sea, que sea capaz de responderte de manera lógica y atingente, no que te diga sí o no, sino que tener un diálogo desarrollado. Aprender a reconocer a otros agentes. Este es un gran tema porque hay robots que hablan, pero aún no son capaces de reconocer, de tener una visión, un espectro, de reconocer que hay otra persona y que la persona es distinta de la mesa, por ejemplo. Establecer y mantener relaciones sociales. Por ejemplo, crucial ahí es el acordarse, si un robot habló contigo, acordarse de ti después en la segunda, tercera, cuarta interacción. Usar gestos naturales, miradas, moverse, tener una personalidad y aprender y desarrollar competencias sociales. Esta lista es sumamente ambiciosa para los robots sociales que existen en la actualidad. De los que yo conozco, creo que no hay ninguno que pueda tener todas estas características, pero el campo se está desarrollando. Hay algunos robots que son capaces de expresar y percibir emociones, que son también, a veces son un busto, una cabeza, pero no, tampoco tienen tanta capacidad de usar gestos porque no tienen manos, por ejemplo, no tienen un cuerpo. Entonces el campo es un campo que se está desarrollando ahora de manera muy potente, en verdad. Y estas son 7 características que son importantes tener en cuenta cuando hablamos de un robot social ideal. ¿Qué puede pasar en 10, 15 años? Aquí también les quería recordar la idea de cuando, no sé, estuvieron en los 90, cuando recién salió la internet o cuando no existía, la idea de que pudiéramos hablar a través de nuestras computadoras, nos pudiéramos juntar y pudiéramos hacer una charla así, era impensada. Entonces, esa es como la mentalidad también que hay que tener, que esto es una idea que en futuro va a avanzar mucho el campo y esto tal vez en el futuro sí va a ser muy probable. Los robots sociales también nos representan un cambio de paradigma en lo que es la comunicación. Ya luego me acerco a la parte de la pandemia, pero me parece que estos aspectos son súper importantes para entender por qué son tan novedosos los robots sociales en el campo de la comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, anteriormente, como sabemos, con los medios masivos,
La comunicación era básicamente unidireccional, uno escuchaba la radio, ¿verdad? Y no podía comunicarse, o si lo hacía con el locutor, era de manera síncrona, no tenía mayor comunicación con el ente que está hablando, que en ese sentido sería la radio. También los celulares, que son muy modernos, ahí encontré una foto un poco antigua de un iPhone, pero no importa porque entendemos la idea, que el teléfono en este caso está siendo un mediador, o sea, nos permite comunicarnos, pero el teléfono en sí no nos habla. El teléfono es simplemente como el transmisor de la información cuando estamos hablando en FaceTime o por WhatsApp Video. También cuando estamos en Facebook u otras redes sociales, nos estamos básicamente en nuestra mente. Acuérdense que es la construcción de significado en nuestra mente. Nos estamos en nuestra mente comunicando con el resto de nuestros conocidos o desconocidos, valga la redundancia, es decir, gente que no conocemos, que conocemos en Facebook, pero hay una audiencia, hay otros humanos con los cuales nos comunicamos. Igual que en la radio, son otros humanos los que hablan. En cambio, con el robot, lo que ocurre es que el robot pasa a ser el que se comunica de vuelta. El robot te habla de vuelta, no es un mediador para hablar con otro humano. Tú estás hablando o tienes la sensación de que estás hablando con un robot, con un ente que es distinto a ti, que te puede sentir, que te puede ver, te puede dar la mano. Eso es el gran cambio paradigmático que nos traen los robots sociales a la comunicación. Eso lo dijo Zhao en el 2006, fue un pionero que dijo el robot es un otro que nos comunica. Hay también varias teorías que han salido sobre estas relaciones humano-máquina. Yo voy a referirme solamente a una para que la charla tampoco sea tan técnica y pueda también referirme al tema de la pandemia, pero esta me parece relevante porque es el famoso paradigma casa, que son los computadores como actores sociales. Esta idea de que la máquina tiene un ser y que nos podemos comunicar con ella y que la máquina nos responde, se dio antes de los robots sociales. El año 2000 ya, que ya hace bastante tiempo, NASA, Moore hicieron una serie de experimentos con humanos hablando con máquinas, con los computadores en este caso, y se dieron cuenta que las personas, o ellos concluyeron que las personas actuamos sin pensarlo demasiado, de manera social hacia las máquinas. Hacían experimentos, por ejemplo, en los cuales las personas tenían que pedirle algo al computador y utilizaban códigos, por ejemplo, de amabilidad, le decían por favor, le decían gracias al computador, se enojaban con el computador. Esta parte que a nosotros a todos nos ha pasado, tal vez cuando estamos con la impresora no nos funciona, tal vez nos enojamos con la impresora o creemos la impresora sabe cuando tengo miedo, ese tipo de sensaciones es lo que este paradigma de computadores como actores sociales nos trae. Ahora bien, les cuento que lo último, digamos, de la investigación de humano-máquina está pensando que la manera como NASA Moon definieron, es decir, sin pensarlo demasiado, están repensando esta definición porque últimamente hubo un artículo que salió este año ya y dice que en realidad las personas utilizamos un código especial para hablar con las máquinas, o sea, no es que no lo pensemos, no es que no estemos conscientes de ello, sino que tenemos como un script, un guión en nuestra mente que nos permite, de alguna manera sabemos que no es real, pero hacemos como si es real. No es tan impensado, no es tan inconsciente. Esas son teorías que ahora mismo se están estudiando, este año recién. Entonces es un campo súper apasionante que cada vez nos despierta preguntas nuevas. También para comentarles, yo no sé su grado de qué tanto conocen, digamos, de robots sociales, por eso me pareció interesante también comentarles la morfología, la forma de un robot social, al igual que la forma, digamos, de las personas, ¿verdad? Nos influyen mucho en cómo nos comunicamos con ellos, y han habido estudios también ya al respecto. El robot de la izquierda arriba es Pleo, es un robot zoomórfico, es decir, que tiene forma animal. Uno muy popular hace un tiempo fue Furby,
que son robots que en realidad no hablan, hacen gestos, hacen como cosas guturales, hacen ese tipo de gestos, pero que también, por ejemplo, mueven la cola, es una especie de mascota. Y este robot Pleo, por ejemplo, tiene sensores que cuando tú le das cariño en la espalda, el robot reacciona, le puedes hacer una forma de darle comida así virtual, el robot también reacciona. Luego, los robots caricaturescos, que es el de abajo, que a mí me gusta mucho, es muy cómico, ese se llama Cosmo, con Z al medio. Y también es una especie de caricatura, tiene una carita, se mueve, es chiquitito. Yo tengo uno por ahí. A mi hija le gusta mucho. Y puede navegar muy bien atrás, con las rueditas puede navegar muy bien en las mesas, súper bien, no se cae. Y con esta parte que él puede levantar unos cubos y los niños pueden hacer ejercicios, digamos, de matemáticas un poco espacial. El robot puede tener, le dice, haz un triángulo con los cubos, es muy educacional. Luego los antropomórficos, que son en realidad bien populares, por ejemplo, el de arriba es Now, que es de la empresa SoftBank, de creación francesa. Esta aproximadamente mide como unos 40, es un poco como un florero grande. Y como ven, es bastante desarrollado, tiene piernas, tiene brazos, la cara, lo único que no mueve la cara, los ojos se le pueden prender nomás, pero ven que la boca no se mueve. Es muy utilizado en los estudios de investigación, también es muy caro, hay que decirlo, vale 8.000 euros uno de ellos, uno solo. Y hay que importarlo y todo. Luego el de abajo es Cima Robot, que es un robot chileno, que salió de una startup financiada por el gobierno de Chile, Startup Chile, y es un diseño de robot que a mí me parece muy inteligente porque, como ustedes pueden ver, bueno, aquí tengo uno, no es muy grande, lo cual hace que tengamos como menos miedo a acercarnos a él, nada mucho más grandes, como 3 veces más grandes. Lo bueno es que está hecho a través de una app, de una aplicación en Google Store, y la carita es muy moldeable, como ustedes vieron en mi video. Ahora, hablando de morfología, y esto es como la parte, digamos, un poco más freak de la robótica, y que nos despierta bastantes sensaciones, quería comentarles también, aparte de estos robots cute, que son tiernos, están los robots que se asemejan más a nosotros, y eso sí que nos da una sensación muy especial, ¿verdad? El robot, digamos, ¿cuál es el robot de la izquierda, la foto a la izquierda? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el robot y cuál es el humano? Este fue un investigador japonés que se llama Ishiguro, y él creó un geminoide, que es un robot que se asemeja a un individuo humano a un nivel muy alto, y él se hizo un geminoide con su semblanza, igual a él. No se oye audio. ¿No me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, es que me dijo alguien que no me escuchaba. Gracias. Bueno, la robot de la derecha es Sofía, algunos ya la habrán escuchado, es uno de los robots más avanzados que existen, que te puede responder bastante lógicamente, utiliza frases, incluso creo que el gobierno de Arabia Saudita le otorgó un pasaporte. Súper, ahí me dicen que se confirma que se escucha, qué bueno. Les comento esto y de la foto, bueno, ahí hay que ver, pero el de la derecha es el robot y el de la izquierda es el investigador. Ahí. Ya, esta es la parte donde yo ya voy terminando con la morfología y me voy a ir adentrando más en lo de la pandemia, pero interesante porque los robots últimos, los geminoides, nos despiertan un rechazo tal vez natural. Hay varias razones, se han dicho los académicos, de por qué nos provoca ese rechazo. Uno de ellos es que nos pueden recordar como no sabemos si está vivo, si está muerto, la aversión a la muerte nos provoca un rechazo.
El Mori, también un investigador ya en los 70, ya descubrió y estuvo estudiando algunas marionetas. Cuando vemos unas marionetas demasiado real, nos parecen como un poco creepy, un poco de asusto. El axe de aquí, esta es el nivel de afinidad que tenemos, y este es el nivel de semejanza humana. Mientras más nos acercamos al nivel de semejanza humana, de repente hay un momento que se quiebra, baja y nos da una versión tremenda, un robot demasiado humano. Entonces, para los desarrolladores de robots, de estos sistemas, y ya lo saben, ya por eso han salido estos robots más cute, más amigables. No hay que parecerse demasiado a un humano porque nos provoca una sensación inquietante, como de creepiness. Otras reacciones humanas al hablar de robótica, evidentemente, bueno, el rechazo, lo que alguna gente a la tecnología, que es muy normal. Cada tecnología nueva se ve atacada con alguna especie de miedo. Los celulares nos iban a desconectar, cuando se creó la escritura, que no íbamos a acordarnos más porque íbamos a escribirlo todo. Hay un rechazo muy grande también es natural, porque es algo desconocido, y lo desconocido nos provoca un poco aversión. Otras reacciones humanas al hablar de robótica también es un optimismo desmedido. Hay gente que es demasiado optimista y espera demasiado de los robots. Esa especie de esperar demasiado también se ve influenciada por todo lo que hemos visto ya en los medios. El Wall-E, por ejemplo, lo mismo Star Wars, que nos hacen pensar, mira, los robots sociales así son, van a ser capaces de responderme todo súper bien, van a ser súper buenos, súper útiles, y cuando, como la tecnología se está desarrollando, ahora nos encontramos con un robot así, que todavía tiene fallas técnicas, ese optimismo baja. Otra reacción humana a veces se da risa, ridículo, porque la incomodidad que genera eh, también puede generar una especie de decir, bueno, tomémoslo con humor, o se hacen muchos chistes en relación también a los robots. Hay incredulidad, esto nunca va a pasar, no, nunca voy a tener un robot que es como una especie de decir que los robots como ente, como entidad, no son valiosos en sí mismos, porque nos pueden de alguna manera amenazar. Veo que hay una pregunta por usar audio internet. Bueno, ahora voy a adentrarme más en lo que es la pandemia, lo que estamos viviendo, qué es lo que genera. Bueno, ya sabemos ya, ¿verdad? Mucha incertidumbre, no sabemos cuándo esto va a terminar, una sensación de irrealidad, inestabilidad emocional, pero también económica, y lo que es muy importante para esta es la sensación de aislamiento. Muchas personas están viviendo solas la cuarentena, y bueno, yo me puedo imaginar que en algún momento pesa esa sensación. ¿Cómo los robots sociales pueden contribuir? Cuidado de la salud de la tercera edad. Son muy buenos para lidiar con los adultos mayores. Los niños, la interacción con ellos es muy importante, porque los niños se sienten naturalmente atraídos a estos robots que tienen este diseño más agradable. También les voy a hablar de telerobótica en esta parte, que tiene la idea de facilitar el contacto entre los humanos. Sirven también para hacer la educación a distancia. También pueden servir como guías de mall, como asistentes, como recepcionistas. Y también pueden generar bastante ayuda práctica, hablando, digamos, en el contexto de pandemia, reemplazando en este sentido a los humanos. ¿Por qué? Porque no podemos acercarnos, digamos, más de 1,5 metros. Voy a partir con la ayuda práctica, es decir, la ayuda que no involucra, digamos, el robot social, de hablar, de tocar, sino que más bien de la ayuda práctica que han generado los robots durante esta pandemia,
Y bueno, y son ejemplos, en verdad, cuando uno se pone a buscar, hay un montón de ejemplos a lo largo del mundo, yo elegí los principales, obviamente. Uno de ellos es el uso de drones para llevar medicina a la gente enferma, dado de que no nos podemos juntar y una manera más, bueno, más limpia en ese sentido, de no tener un contacto y dejar, en este caso, la medicina. En Australia en este momento se está desarrollando un dron pandémico que también, más, aparte de dejar las medicinas, puede monitorear la temperatura de la persona, se baja y tiene un termómetro, puede medir el pulso cardíaco y la respiración a través de una espirometría. Y ese dron después puede recolectar información de, por ejemplo, imaginemos un adulto mayor que está muy enfermo. En Chile se hizo esto, yo no sé en qué medida fue masivamente aplicado, pero sí se hizo un Zapallar, me llamó la atención. Se llevó un dron que llevó medicinas, mascarillas y alcohol gel a unos adultos mayores. ¿Y cuál es la gracia de cuando estamos en condiciones de aislamiento o familias que viven demasiado lejos? Bueno, el dron entonces facilita el contacto y el transporte de estos insumos que a esta altura son básicos. Otro aspecto en los cuales los robots son útiles en el contexto de pandemia es la desinfección y sanitización de lugares. En China fueron muy utilizados, en Canadá también me parece, en algunos países de Europa, que son robots que simplemente pueden transitar y van desinfectando. Ahora, hablando en los términos de comunicación, el robot evidentemente no habla, pero sí tiene que tener la capacidad de evitar los obstáculos, ¿verdad? Eso también es toda una fuerza ingenieril de cómo este aparato puede caminar, entre comillas, moverse sin afectar el entorno. Pero existe y se puede hacer. Por supuesto, ahí tiene la ventaja de que reemplaza a la, digamos, a la persona, que en vez que la persona, alguien esté limpiando, se esté exponiendo al virus, puede hacerlo una máquina. Esto ya también parece el futuro, pero no lo es, un Robocop, una guardia también. Esto es en Dubái, que se llama P-Guards y que patrulla y controla a las personas, solicita la identificación a través de unos parlantes y rondea la ciudad y llama a la gente a retornar a casa. Esto era lo que yo les comentaba anteriormente de la telepresencia. Estos son robots que en realidad son portadores de tablets, pero que sirven en los hospitales, por ejemplo, para monitorear, o sea, para los mismos médicos, para monitorear a un paciente sin necesidad de tener que irlo a ver físicamente, sino que se acerca, se acerca y habla con el paciente, puede preguntarle cómo está, también es capaz de medir algunos síntomas, digamos, corporales, la temperatura, el pulso, etc. Esto fue aplicado en Tunisia, se llama Enova Robots, pero en otros lados también. La ventaja de esto, algunos se pueden preguntar, claro, ¿por qué no simplemente se le da un tablet a un paciente? ¿Cuál es la gracia de esta estructura? Y la gracia es que, lo que yo les comentaba al inicio de la charla, la presencia social. Una persona, cuando está la cara de la persona que se está moviendo por una pieza, y la persona puede ir viendo y puede irse moviendo y puede acercarse al paciente, tiene inmediatamente otro grado de presencia social que simplemente sostener el tablet. Espero que se entienda, pero esa es como la gracia de estos aparatos que se mueven. También en Wuhan se vio que habían estos también robots que emitían rayos ultravioleta que han sido encontrados efectivos contra el virus. Y también son robots que se pasean, van por los pasillos, pueden entrar a piezas y en esa manera ayudando. Este robot también, el RAM que está presente en Chile, es uno de los más avanzados que he visto yo en el sentido de que es una combinación entre un robot que pueda comunicarse de alguna manera y medir los síntomas, síntomas corporales, ¿no? Yo tenía un video de este robot, pero lo voy a obviar, después les puedo, quizá a los interesados, dar un link, o lo pueden ustedes mismos googlear después,
pero es un robot que, como ustedes ven, tiene una carita, es amigable, tiene para hacer espirometría. Esto rojo, esa cosa roja, la persona puede meter el dedo, puede medir el pulso, la presión. Tiene un tablet donde también la persona puede va diciendo cómo te sientes, qué síntomas tienes. La gracia de esto, de nuevo, es que no hay que tener un médico, un doctor, un personal que ellos también están expuestos al virus. No se necesita. Ahora, por supuesto, otra cosa, hay que limpiar muy bien el robot después de cada contacto, ¿no? Porque no es la idea que quede contagiado, pero es un robot que tiene una potencialidad muy grande para estos casos de pandemia, para pacientes aislados. Es distinto que venga una persona llena de máscaras de plástico como enfermo, poniéndote en la posición del enfermo, te venga a ver alguien así, que un robot amigable, tal vez con una sonrisa, que te pueda hablar o te pueda contar algo, sin temor a contagiar al robot. Ahora ya voy a entrar ya más bien al final de la charla y voy a hablar de toda la ayuda, digamos, funcional que nos pueden ofrecer los robots sociales. Pero ahora quería centrarme en las partes más emocionales. Las consecuencias psicológicas del aislamiento social ya las conocemos, generan bastante sentimiento, bueno, soledad por supuesto, puede generar confusión, ansiedad, estrés, irritabilidad o sentimiento de desesperanza. Aquí voy a salirme un segundo de la robótica para hablarles un poco de la realidad virtual, que ya sabemos qué es lo que es, ¿verdad? Pero la gracia que tiene es que altera la naturaleza de la realidad. Al ponernos los lentes de la realidad virtual, podemos sentir otras cosas. Importantemente nos modifica nuestra percepción de la distancia temporal y espacial. Podemos ir a lugares, podemos comunicarnos con gente que no tenemos al lado. Entonces permite a personas que están físicamente separadas comunicarse en un ambiente inmersivo compartido. Eso ya existe en la actualidad en Estados Unidos. Con esto de la pandemia, la realidad virtual ha experimentado un boom a propósito. Se ha vendido mucho más headsets de lo normal. Y se espera que esto siga incrementándose, porque, bueno, claro, yo me puedo poner un lente, mi amigo se puede poner un lente y jugamos juntos y vemos una realidad compartida, y esa es una manera de acercarse y de tener mayor contacto social, que es lo que nos falta en este momento. También en el contexto del coronavirus permite la experiencia que nos puede dar visitar destinos alrededor del mundo. Tal vez esto parezca un poco exagerado, pero pensemos en alguien que está aislado por meses y que añora ir a donde ellos querían, a la playa, a ver la Torre Eiffel. Una vez me puse el Oculus Rift y la Torre Eiffel y me emocioné mucho, te provoca una sensación física, te provoca unas emociones. Y eso es algo que nos permite la realidad virtual y que creo que no se está potenciando lo suficientemente en este contexto de la pandemia. También para los niños pueden atender, digamos, con sus compañeritos, a lo mejor suena futurista y un poco apocalíptico, pero es una manera para ellos de conectarse, que no han visto sus compañeros o amigos mucho tiempo. También posibilidades de jugar juegos nuevos juntos, y los videos de inmersión en la naturaleza, para algunas personas que lo necesitan también, combinado con una música, puede aliviar importantemente el estrés que podemos estar sintiendo, sobre todo en situaciones de hacinamiento, de encierro, básicamente. Ya, ahora me salgo de la realidad virtual y vuelvo a los robots. Otro uso, y más bien, digamos, social, los recepcionistas. Pueden ser ahora, bueno, los conserjes de los edificios siguen trabajando, teniendo un riesgo para ellos, también para nosotros. Futurista tal vez sí, pero no imposible. Hay robots que pueden ser utilizados como recepcionistas y pueden ser capaces de saludar a la persona, pueden ser capaces de responder preguntas frecuentemente preguntadas, digamos, valga la redundancia. Bueno, ahí encontré un estudio de Gopli que decía que un robot recepcionista por 9 meses tenía unas buenas posibilidades de éxito, siempre y cuando, por ejemplo, el robot se acordara y estuviera programado para saludar por el nombre, recordar a los usuarios anteriores, la habilidad de expresar emociones, sonreír,
y es básicamente la personalización que conocemos, que sabemos que tiene muy buenos efectos no solo en la robótica, sino que en otros medios. Con respecto al COVID-19, bueno, puede ayudar no solo como conserje o recepcionista, sino que también puede ser en lugares públicos utilizados para responder preguntas frecuentes sobre el virus, ¿verdad? Mucha gente todavía tiene preguntas de cuánto, por ejemplo, dura el coronavirus en la superficie, ese tipo de cosas. Puede esas respuestas perfectamente estar programadas para que la persona pregunte, ¿verdad? Puede ofrecer consejos, tanto de salud física como mental, y puede reenviar preguntas más complejas. Cuando ya la pregunta es demasiado compleja, puede comunicarnos con alguien que, un humano de verdad, que nos pueda responder. Una pregunta. Sí, sí, voy a llegar a los niños. El robot de telepresencia, esta es la parte, voy a ir con los adultos mayores y voy a finalizar con los niños. El robot de telepresencia que yo les comentaba que se va moviendo fue usado ya en Bélgica. Esta es una imagen de hace 2 semanas, en las cuales los abuelitos, bueno, que están confinados en las residencias de adultos mayores, pueden comunicarse con sus familiares y les da una sensación bueno, de que comunicarse, digamos, con el mundo exterior y sentirse importantes. Allá hay otro ejemplo de otro robot de telepresencia, les mejora el ánimo, la conexión con el exterior, se sienten importantes porque la gente se está comunicando con ellos, y también tiene un grado de presencia social mayor que otros medios. Podría aumentar el bienestar también. Ahora voy a la parte de los niños, que tienen un efecto, los robots sociales hasta ahora, un robot social, digamos, con un diseño particular, con unas características particulares, puede tener gran éxito con ellos. En Chile, en el caso de Cima Robot, esta plataforma que ellos tienen, que se llama Cima Knowledge, ha sido utilizada en colegios ya para cargar las famosas materias que nos están pasando de una manera más entretenida. Y bueno, y así el niño puede tener un mayor desarrollo cognitivo en este espacio de encierro. Es interesante con los niños que mientras más antropomórfico es el robot, o sea, mientras más forma humana tiene, mayor es la expectativa de los niños. Y también que los niños tienden a tratar al robot como un compañero más que un juguete. Esa es una pregunta que se hace mucho. Bueno, ¿qué es lo que es un juguete? ¿Es un compañero? ¿Es un profesor? En general los niños los ven más como alguien, le dan presencia y le dan una identidad al robot que es muy interesante. Él es como un amigo, no es un juguete ni una máquina, él lo tratan como amigo. Este es otro robot que se llama Tega, y bueno, han habido montones de estudios, pero también este robot es capaz de responder emocionalmente, y este es un juego donde querían hacer que los niños aprendieran palabras en Estados Unidos, que aprendieran palabras en español, y hicieron un experimento, separaron a los grupos, los niños o sea, el robot respondía emocionalmente cuando el niño aceptaba, y otro que no respondía emocionalmente, y el robot que respondía emocionalmente, por ejemplo, que se alegraba, se movía, tuvo mayor éxito en que los niños recordaran las palabras nuevas. O sea, hay un efecto cognitivo importante siempre y cuando el robot cumpla ciertas características de diseño y de interacción. En el contexto del coronavirus, por ejemplo, bueno, Cima sacó un video que a mí me gustó mucho, que era, lo mostraba a los niños un video de cómo lavarse las manos, por cuánto tiempo, y un robot social en general, bueno, podría generar hábitos positivos de estudio en la casa, ¿verdad? Es capaz de interactuar con el niño por un tiempo delimitado, por ejemplo, que el niño vea una materia con el robot. Es muy importante también la participación de los padres. Esto no es la idea de dejar, digamos, que los padres, dejarlo como un sitter al robot y que el robot esté con los niños, no es la idea. La idea es que el robot más bien fomente el aprendizaje, pero siempre con el apoyo de los padres. También el robot puede ser útil para establecer una rutina de estudio, y también puede mejorar la actitud hacia el estudio, como mencioné, y ayudar a los padres con la gran tarea que es el homeschooling,
que puede ser bastante abrumadora para bastantes padres en este contexto. Hay robots de compañía, creo que ya estamos cerca del tiempo, así que voy a hablarlo brevemente, pero el robot de la izquierda es Mabu y tiene un tablet y ese es muy utilizado en los adultos mayores para, por ejemplo, recordarles que se tomen la medicina en la mañana. En general se recomienda que este robot lo tengan, por ejemplo, en la cocina los adultos mayores y ellos van a tomar su desayuno y el robot les habla, les pregunta cómo está y les recuerda tomar las medicinas. El robot de la izquierda es Paro se llama, y es una especie de foquita y ha tenido un montón de beneficios con los adultos mayores, en especial los que tienen alguna enfermedad y los cuales no pueden tener, por ejemplo, un animal propio. Esta foquita hace sonido, responde a los cariños. Ha sido muy comentada porque en un estudio, ahí está, de Wada Shibata, que se introdujo a este robot en un hogar de ancianos, mejoró las relaciones entre los mismos residentes del hogar luego de un mes y también redujo los niveles de estrés de los viejitos. Pues otro robot, Robobi, también logró unos muy buenos efectos en los adultos mayores, sí que los llamaba por el nombre, les preguntaba por los hobbies o incluso caminando por el hogar les preguntaba, ¿qué es esto? Y los viejitos inmediatamente se sentían importantes y les podían comentar ellos, por ejemplo, es una lámpara, es una mesa, y eso ya mismo los hacía sentir mejor. Para finalizar, y gracias por estar siguiendo esta en la presentación, desafíos, que me parece también muy importante comentar. Ahí tenemos algunos, los principales. La preprogramación, digamos, uno de los problemas, desafíos que tiene la industria en este momento es que la mayoría de la realidad de las preguntas y las interacciones hay que ser preprogramadas. Entonces la pregunta que uno le hace al robot tiene que ser exacta de una manera para que el robot la entienda, que pueda generar una respuesta. Si uno se desvía de esa lógica, hay problemas en la comunicación. El robot puede que no te responda tan rápido. Quería agregar también para la audiencia de comunicadores, periodistas que pueden estar escuchando, ahí creo que tenemos una gran tarea y un gran aporte que hacer, dado que la interacción, digamos, lo que debe decir el robot es muy importante y nosotros tenemos el conocimiento como comunicadores para establecer los diálogos y las respuestas, que no es algo tan sencillo como uno podría imaginar. También el reconocimiento de la voz. La tecnología tiene que mejorar para reconocer mejor las voces. A veces con el ruido no reconoce bien. También los robots tienen que seguir mejorando su capacidad de aprendizaje. Están demasiado todavía dependientes de la programación previa, la mayoría de ellos. Nuevamente, las barreras humanas, como le comenté, como el rechazo a la tecnología, también es un tema. La idea de meter un robot al hogar o a un colegio despierta todavía algún rechazo. Y la privacidad es muy importante, las interacciones generalmente son grabadas, son subidas a una nube, a una plataforma, entonces esto genera también bastantes preguntas sobre qué tan privado y qué tanto se pueden compartir estos datos. Y para finalizar les comento que a nivel ya de gobierno, la Unión Europea lanzó ahora, hace un mes, una iniciativa de robótica e inteligencia artificial versus el coronavirus. Ahí ustedes pueden ver, abajo el sitio, y están recolectando y además están financiando ideas con las cuales, con la robótica y la inteligencia artificial, poder combatir el coronavirus. Quería preguntarles si alguno de los oyentes sabe de una iniciativa similar en Chile o en Latinoamérica, pero sería bueno tener una iniciativa como esta, ¿no? Resumen, entonces, los robots sociales, las tecnologías emergentes tienen bastante que aportar con diversos usos en el contexto del coronavirus. Tienen características únicas que ya vimos, como el cuerpo, que les permite tener una comunicación más cercana, experiencial y personalizada. Experiencial quiere decir que es una experiencia hablar con un robot. Hasta ahora en Chile se ha priorizado el uso más funcional de robots más que el social, con la excepción de
CIMA, que ha hecho esta plataforma con los colegios. Y con esto quería terminar la charla, agradecerles a todos nuevamente. Ahí está mi correo por cualquier duda. Y estoy muy abierta a, bueno, a sus comentarios y preguntas. Muchas Hay una gracias. pregunta en el chat, Carmina. Hay una pregunta en el chat de Antonio Rivero. Dice, me gustaría saber si hay alguna experiencia con la educación de niños, especialmente autistas, en español. Sí, quería saber, un saludo Antonio. Bueno, los robots sociales no me refería ahora a este tema, pero sí hay bastantes efectos positivos con los niños que tienen otro tipo de habilidades, llamémoslo así. Los robots sociales, por el hecho de ser controlables, son muy, digamos, llamativos, les gustan mucho a los niños autistas porque les provoca una estructura que ellos se sienten seguros, se pueden llegar a sentir muy seguros con un robot social. En español voy a buscar, porque en realidad ahora yo me centré más bien en, bueno, como tú ya leíste, viste en la charla, con niños, digamos, de habilidades comunes o normales, pero si te interesa el tema te puedo enviar algunos artículos en especial si te interesa la parte del español. No sé si te refieres a aprender el español como un segundo idioma o si es más bien en investigaciones en español. No, más bien que haya un, un robot o como tú mostraste de Cima Robot que ya tenga, que esté funcionando en español, que uno pueda aplicarlo al contexto de nosotros acá. Más bien eso, más que la investigación misma en español. No, es, Que yo sepa que en Chile eh, no conozco de ningún. Sé que Cimarrot ha sido utilizado en el hospital Calvo Maquena, están haciendo unos pilotos con niños autistas y te podría dar el contacto, pero creo que yo sepa así de nivel, digamos, estandarizado y con fondos, faltan muchos fondos para financiar este tipo de iniciativas. Que yo sepa, no, pero voy a averiguarlo y si quieres te puedo contestar más a futuro, o sea, más profundo a futuro. también me llamó la atención los robots que no necesitan el lenguaje, como el robot de la foca, Paro, Sí, que todo eso puede suplir una necesidad que tienen estos niños, que del contacto, de la contención y todo eso. Así que ahí encuentro que hay un campo súper interesante para profundizar. totalmente, totalmente. También considerar que para los niños autistas o con otro tipo de habilidades, ellos sienten las emociones de manera muy fuerte y, por ejemplo, el hecho cuando tienen una mascota real, esa mascota, por ejemplo, supongamos le pasa algo, pueden ser muy susceptibles a ese estrés. Y a veces que las mascotas también uno no se comunica también con ellas, pasan. Entonces, estos robots provocan, claro, como tú dices, una estructura y un feedback positivo que creo que bueno, como muchas investigaciones dice. También aquí Peter Roberts nos comenta que en el Hospital Roberto del Río se han realizado actividades para niños utilizando los kits Lego Mindstorms. Claro, los Lego Mindstorms son claro, no hablan en verdad, pero sí fomentan la cooperación y la habilidad matemática y programación, porque tienen que programarse y tienen que ser ensamblados. Y Virginia Díaz nos comenta también que la neuropediatra Carolina Yáñez, del Hospital San Borja, se ha hecho investigaciones con el uso de robots con niños diagnosticados. ¿Hay otra pregunta, Loreto? Sí. O sea, si es que nadie, yo sí. Sí. Dice... Obed dice, desde tu experiencia, ¿cómo enfrentar la barrera, brecha o asimetría digital de los adultos y adultos mayores al uso de tecnologías?
ya que la crisis social, sanitaria y económica seguirá afectando el acceso a productos y servicios. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En realidad yo creo que hace falta bastante más inversión gubernamental y programas sociales centrados en esta robótica, en las nuevas herramientas. En verdad, como sabemos ya y como expuesto, hay muchísimos estudios que avalan los efectos positivos, pero lamentablemente hay poco apoyo, a pesar que hay programas, ¿verdad?, el Startup Chile, pero falta un programa más de intervención, por ejemplo, en hospitales, en colegios y también en hogares eh, desaventajados económicamente. Sobre todo, por ejemplo, lo que veamos los usos educacionales del robot, poderlo integrar en los hogares y explicarle y tener niños que realmente puedan aprender con esta herramienta sería muy valioso. Esa sería mi respuesta, cómo poder superar las brechas. Ahora, comentar también que en Chile afortunadamente tenemos robots sociales de bajo costo, ¿no? Porque, digamos, en el contexto chileno, tal vez con el salario mínimo son caros, pero si lo pensamos, comparamos con un NAO, ¿verdad? Que un NAO vale 8 millones de pesos, eso sería impensable para aplicar. En cambio, hay robots sociales que se están desarrollando con startups que tienen mucha garra, mucha pasión por lo que hacen y en general para un contexto gubernamental de inversión no lo encuentro tan caro de establecer y además que da trabajo a las ¿Cómo personas. hacen eso? Hay otra No hace, pregunta. ¿Carmen? no escuché bien la pregunta, perdón. No, a ver, Felipe Gálvez dice, la relación humano-robot y viceversa, ¿es la única en este momento? Porque pienso en la película Her, en donde se pensaba que la relación era única en un comienzo, pero luego no era así. Es única. No es única. A menos que, como yo les contaba, los estudios que en el robot recepcionista, por ejemplo, el robot que se acordaba hicieron este seguimiento por 2 meses, que pusieron un robot en una recepción, se lograban mejores resultados en términos de satisfacción con la interacción y un montón de otras variables, cuando el robot recordaba las conversaciones anteriores. Ahora, para el nivel en que está la robótica social, es bastante difícil de lograr aún. Sería ideal que esto sucediera, es decir, que fueran únicas, porque al parecer los humanos a nosotros nos gusta ser exclusivos, nos gusta ser importantes, entonces, y generar un lazo especial. Entonces creo que ese es un buen, digamos, a futuro a desarrollar, que tiene que desarrollar la industria. Hay otra. Cristian Retamal. Respecto de la presencia social, una tendencia para el 2020-2021 es el uso de robots en las empresas, específicamente robots intangibles, software, que ayudan a las tareas repetitivas a las personas. Sin embargo, hay resistencia ante eso. En ese contexto, ¿cómo influye la presencia social en este contexto? Robots intangibles repetitiva. Bueno, la resistencia y también, valga la redundancia, la aceptación de la nueva tecnología es algo innato en los humanos, digamos, el rechazo a todo lo nuevo. ¿Cómo influye la presencia social? La verdad es que yo te podría responder tal vez de un ángulo evidente más de la robótica social, que mi consejo en ese sentido sería darle una apariencia más humana y amigable a esa experiencia intangible. Puede ser un avatar, puede ser, no lo sé, algún robot pequeñito, pero a lo mejor eso es más caro de implementar. Pero lo que hemos visto ahora en esta charla nos habla de que cuando tenemos un diseño amigable y se personaliza a la tecnología, las personas pueden empezar a aceptarlas más que decir, bueno, esto es un software, úsenlo, les va a ayudar, punto. Sino que humanizar las relaciones puede a lo mejor tener un efecto positivo dentro de la organización en las empresas.
Ok, gracias. Gracias también a los que tienen que irse, a Jaime Contreras, Antonio Rivero. Gracias por las preguntas y por la presencia. ¿Alguna otra pregunta? Antes Yo de tengo que... una, Ya. y sigue estando con respecto a los niños. Esta idea de que los niños consideran a los robots como si fueran compañeros, le dan algún tipo de su presencia social, digamos, la personificación es más alta. ¿Tú crees que se debe porque son niños, digamos, los niños en general tienen un pensamiento concreto que lo hace creer más en la fantasía? ¿Tiene que ver con eso? ¿O en realidad sería un cambio generacional en el cual los futuros adultos están cambiando su forma de entender al otro? Es súper filosófica. Bueno, una pregunta interesante también. Yo creo que la verdad ambos, te voy a dar la respuesta del académico, ambos y depende, depende de los contextos, pero a ver, yo también creo, y de todo lo que he leído y estudiado, que hay un efecto natural en los hermanos, una tendencia que tenemos a el make believe, o sea, de que queremos creer en que hay otra persona, los niños son muy buenos desde siempre, han sido buenos para crearse, por ejemplo, no sé, pues aquí tengo una muñequita, esta muñequita tiene un nombre y me saluda. Eso es una tendencia natural, pero también depende de la edad del niño. O sea, los niños tienen la etapa, como decía Piaget, ¿verdad? El psicoterapeuta, bueno, psicólogo educacional. Los niños, por ejemplo, de 3 a 6 años son muy buenos para esta sensación de fantasía. En ese sentido, son muy adeptos a los juegos sociales, responden muy bien. Sin embargo, cuando ya pasamos a la etapa de operacionalización concreta del pensamiento más abstracto, que es más de los 7 años en adelante, vemos un cambio en cómo los niños reaccionan a los robots sociales. Y Es que el problema con eso era que como lo podíais escribir en cualquier orden, de ahí te perdíais. No sabíais. Después yo llegué al final. ahí perdí el audio, no sé. Yo ¿Aló? creo que te escucho, sí, yo creo que te escuchamos nosotros. Perdí un poco, pero estaba hablando de que cuando el niño se hace un poco más adulto y ya empieza a entender que esta cosa es, digamos, un objeto, igualmente se siente atraído, digamos, por el diseño del robot. Y ahí, digamos, en esa edad mayor, cobran mayor relevancia los aspectos de diseño y de que también el robot te puede contestar y del tipo de juegos que tenga el robot. Entonces, te diría yo que es un poco de ambos. ¿Sigo, Carmina? Ya. Manuel Delano dice, una pregunta más general, que se aparta un poco del tema, de un lector apasionado de Isaac Asimov. Sus leyes de la robótica son consideradas como protocolos válidos en la relación social con los robots. Estoy pensando en el desarrollo y uso militar de robots en países desarrollados. Ay. Sí. Eso también yo creo que da para otra charla, Manuel, muy interesante. Para los que, bueno, los que no conozcan las leyes, básicamente leyes morales o éticas, que por ejemplo un robot no puede dañar a otro ser humano y además tiene que preservar, la tercera ley creo que tiene que preservar su propia subsistencia. Pedro. Eso en un contexto militar es complejo porque estaríamos hablando de robots que están como un poco como Terminator, no hechos para matar o para dañar. Eso me parece que es súper interesante discutirlo a nivel también gubernamental, de leyes, y es el debate que va a venir también a futuro de los robots ya no tanto más sociales, sino que funcionales. Eh, y también comentar que ya existen sistemas militares de robótica o de inteligencia artificial, ya existen. Ese es un tema que es apasionante también, pero en realidad no tengo tantas respuestas ahí como más que nada una reflexión de que creo que esas leyes son aceptadas y que en un mundo ideal los robots no deberían hacer daño a las personas. Ya.
Y la última pregunta de Fabiana dice, en ese sentido de personificación que decía Quique, y quizás hasta dependencia que pueden provocar en niños y adultos mayores, ¿qué opinas tú del componente ético? ¿Los protocolos van a la velocidad de los desarrollos tecnológicos? Eh, Gana la velocidad. Mira, Fabi, yo lo que veo es que el desarrollo tecnológico, para empezar, no está tan avanzado como queremos creer que está. Como les comentaba, de las 7 características que tenía que tener el robot ideal, prácticamente que yo conozca, existen muy pocos robots que puedan lograr eso. En este momento, creo que también el protocolo de los componentes éticos de los gobiernos van, en este sentido, los robots sociales van atrasados, a mi juicio, porque, digamos, hablando del gobierno chileno, ellos lanzaron recién este año o el anterior una mesa de expertos para hablar sobre temas de inteligencia artificial y yo no vi la robótica social en ningún lado, viendo que existen robots sociales en Chile y que hay un componente ético importante. También hay que destacar que en las investigaciones con robots sociales existe sí un grado de dependencia, tal vez, pero depende, como la respuesta del académico, depende de los factores. Depende de qué tan necesitada esté la persona, si es una persona en un hogar de ancianos, también hay que preguntarse si esa dependencia no puede incluso llegar a ser sana. ¿Por qué? Porque la persona tiene algo o alguien en quien confiar y en quien acogerse. Entonces, la dependencia no es necesariamente tan mala y creo que hace falta también ponernos, digamos, al día con estos temas de, por ejemplo, los padres podrían ahí también aquí que, digamos, tener una especie de, ¿cómo llamaría yo? Como tutoría, workshop sobre cómo poder incorporar este nuevo agente al hogar, cómo lidiar de que el niño quiera jugar demasiado con el robot. Ese tipo de cosas nos faltan, es algo que a futuro tenemos que desarrollar, pero ahora en el corto plazo. Muy buena la pregunta, Fabi, gracias. Bueno, para finalizar, está preguntando Cristian Retamal si es que puedes enviar la presentación por mail. Te lo dejo a tu criterio. Y también me parece que se está grabando esta sesión, entonces también se puede compartir, ¿verdad?, la presentación por video. Perfecto. Muchas gracias a todos por su presencia. Carmen, si quieren decir algo para cerrar. Sí, bueno, nuevamente agradecerles. Sé que este es un tema novedoso y a lo mejor un poco loco, pero creo que después de esta presentación espero que les quede claro que en realidad se nos viene un tema muy importante y me siento muy honrada por la oportunidad de poder hablarles y agradecer el apoyo de la universidad también por difundir la charla y por darme este espacio. Y los presentes, por supuesto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Igual, chao. Cualquier pregunta para cerrar, está mi mail ahí, me pueden comentar, cualquier cosa, estoy a su disposición.